Leonel Búcaro, Casilla 15, FMLN. Muy buenas tardes, amigos. Tenemos con nosotros al licenciado Leonel Búcaro, candidato a diputado por el Parlamento Centroamericano del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, un hombre que siempre ha estado apoyando el deporte. Por eso estamos aquí con él para dialogar, para hablar sobre algunos eventos importantes y proyecciones que se tienen. Licenciado Búcaro, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias y muy amable de visitarnos y de que podamos hablar de algo tan apasionante como es el deporte. Como tú sabes, yo he estado muy involucrado en todo ese tema deportivo y acompañando a los jóvenes salvadoreños, creador de la Copa Internacional de Fútbol El Salvador y otras cosas de las cuales espero conversemos. Nuevamente en la cancha para aspirar a un cargo en el Parlamento Centroamericano, después de haber finalizado en el 2016 todas mis tareas y haber mantenido un poco alejado de toda la actividad política. Nuevamente hay un grupo de compañeros que me apoyan para poder reactivar todo esto que beneficia a nuestra juventud. 21-24 sería el nuevo periodo que se está buscando como miembro del Parlamento Centroamericano. Son 5 años en realidad, ¿no?, que corresponden también al tema de la presidencial. Y efectivamente estamos en ese periodo, si el pueblo así lo desea, si yo logro tener el apoyo de nuestros queridos ciudadanos y ciudadanas. Vamos en la casilla 15 del FMLN, aspirando a entrar y a construir la integración centroamericana para el desarrollo. Cuéntenos, ¿cuántas copas El Salvador se organizaron en aquel entonces cuando usted impulsó el deporte y se reunieron jovencitos, tanto niñas como niños de todo el territorio salvadoreño? Bueno, primeramente acuérdate que iniciamos con aquel gran proyecto que se llamó Rumbo a la Gothia Cup y a la Dana Cup, que son dos grandes eventos europeos. El primero en Suecia, que reúne a 68 países del mundo y que logramos a través de mi persona lograr un espacio para que El Salvador participara. Contarle a la ciudadanía que en aquel momento le ofrecía a El Salvador como país que mandaran una selección, pero ni la Federación de Fútbol ni ningún gobierno aceptó echarse el trompo a la uña para poder trabajar y que nuestros jóvenes pisaran la tierra de Suecia y poder participar. Sin embargo, comenzamos con San Marcos, con el doctor Fidel Fuentes al inicio, y coordinamos para que una selección de niños de 12 años fuera. Se hizo el primer esfuerzo, quedaron en tercer lugar en la Dana, y luego en la Gothia Cup era más difícil, no logramos llegar más que a los octavos de final. Sin embargo, después, cuando Carlos Ruiz era el alcalde de Soyapango, conversamos, iniciamos el proyecto deportivo, creamos escuelas de fútbol. Yo soy el iniciador de lo que son las escuelas de fútbol municipal, ya que fue una idea traída desde los países nórdicos. El INDER, que está en San Salvador, por ejemplo, lo fundamos nosotros, e hicimos ese gran proyecto en el cual llamamos a los niños de Soyapango a que integraran la selección de fútbol de Soyapango, y coordinados conmigo los llevamos a Suecia, a la Gothia Cup. 9 años fueron, fíjate, los que estuvimos participando. Recuerdo los primeros años que nos metían sendas goleadas de 8-1, 8-3, 9-4. Así inició el proceso, pero en el 9º año logramos quedar en el tercer lugar de ese campeonato mundial infanto juvenil. Fuimos eliminados por el Cruzeiro de Brasil en las semifinales. Eso nos llevó a tercer lugar. Hay una copa que los muchachos me dieron a mí en obsequio por todo el trabajo hecho. Y el Cruzeiro quedó campeón de ese mundial infanto juvenil. Eso fue lo más grande que logramos. La mayoría de esos muchachos ahora están en la Liga Mayor de Fútbol, algunos en la selección. Algunos de ellos van a dar testimonio de cómo les ayudó este proyecto para que su vida cambiara y que ahora sean profesionales del deporte, pero además profesionales en la educación, y unos de ellos ya tienen hijos. Y todo eso les cambió la vida porque fue un proyecto en la práctica. Luego generamos el proyecto por una juventud segura, no a la violencia, no a las drogas, siempre desde Soyapango, pero involucramos a diversas municipalidades del FMLN como base. Hicimos un proyecto que se llamó la Copa Internacional de Fútbol El Salvador COINFES, en la cual participaron por primera vez equipos femeninos y equipos de jóvenes masculinos para hacer un gran torneo a nivel americano. La idea inicial que elaboré fue que, así como íbamos a Suecia, vinieran a El Salvador equipos de diferentes países de América Latina, y no solamente fue de América Latina, porque vinieron los Estados Unidos, estuvo Canadá en un momento,
hubo países del sur del continente. Llegamos a hacer un gran torneo que duró alrededor de 7 años, ¿verdad? Que trajo como resultados esa integración en la práctica entre jóvenes centroamericanos, latinoamericanos. Tuvimos el apoyo en aquel momento del Instituto de los Deportes en el gobierno del FMLN y las municipalidades que albergaban a los equipos que venían de visita. Cada una tomaba una hermandad. Venían equipos de Nicaragua, el Diriamba, de Guatemala, del Comunicaciones, del Municipal, de Costa Rica, del Saprissa, de Panamá también venían, de Argentina llegó un equipo, de Venezuela, de Brasil. O sea, era un gran evento. Recuérdense que la última Copa Coinfes fue cuando se realizó el concierto de Calle 13, cuando vino René con su gente y hicimos aquel gran concierto que duró toda la noche en el Estadio Flor Blanca y que solo dijimos que la población o la juventud llevara una libra de frijoles y una libra de arroz, la cual después fue entregada a los damnificados de aquel problema que hubo de tormentas tropicales en la zona del Bajo Lempa. Esa fue la obra que se hizo. Luego yo ingresé a la presidencia del Parlamento Centroamericano y ya no se le dio un seguimiento a esta actividad deportiva. En aquel momento los medios de comunicación apoyaron enormemente, todo el mundo se solidarizó, hubo un gran apoyo de toda la población y se fue convirtiendo en la fiesta deportiva y el vivero del fútbol a nivel salvadoreño y en una ventana para el mundo de lo que es posible hacer a través del deporte, la hermandad, la solidaridad y la integración. Esto sacó a muchos jóvenes en zona de riesgo también de los problemas delincuenciales y por supuesto que era la gran apuesta por una juventud segura, no a la violencia, no a las drogas. Leonel Búcaro. Búcaro, un apellido de futbolistas. De ahí viene ese ímpetu por ese decidido apoyo al deporte. Es correcto, la familia, desde que yo era niño ya habían futbolistas. Mi padre fue también un portero en su época ahí en Santa Tecla. Luego los primos, Ráfaga y Jorge Búcaro. Jorge Búcaro, un seleccionado mundialista que fue de los que lograron la clasificación, la primera a un mundial que fue en México en la década del 70, el mundial 70. También está Rafael Búcaro, que fue un tremendo futbolista, que lástima la época, no había redes, no había todo lo que tenemos ahora, pero decir Ráfaga era un talentoso delantero, escurridizo, zurdo, cascorbo le decían, el gancho Búcaro, veloz. Y luego nosotros que también jugamos, la historia del Platense, que fue campeón centroamericano, está marcada por los Búcaros, el Águila, el Alianza, el FAS, el Adler, todo esto. Y cuando yo llego a Suecia también juego fútbol a mi llegada, y claro, el frío hizo que no aguantara esos partidos porque los suecos juegan en épocas de invierno y para alguien del trópico es bien difícil. Luego el tema también de la incursión en el trabajo político, mis estudios académicos en Suecia. Yo estudié en la Universidad de Gotemburgo, me gradué de físico matemático, también hice una maestría en astrofísica en la Universidad de Chalmers, me dediqué a la carrera de teoría de conflictos, a la didáctica de las matemáticas y siempre ayudando a la juventud porque así como me tocó a mí inmigrar en un momento determinado, nunca olvidé que tenemos nuestro querido El Salvador y le agradezco a la comunidad internacional, sobre todo a los hermanos y hermanas del exterior, que también hicieron un gran trabajo en este tema del deporte, porque poco a poco fueron apoyando la comunidad en Suecia. Llegamos a ser casi 5,000 los que era la barra del Soyapango cuando llegábamos por allá. Y ustedes lo pueden ver, amigos televidentes, si ven en YouTube o si ven en Google, ahí va rumbo a Suecia o la Gothia Cup. Era una alegría fantástica, un despertar, que es realmente lo que nosotros debemos hacer en nuestro país y no generar políticas de odio, confrontación, dejar en el pasado todo eso, luchar contra la corrupción, eso sí, mucho, porque esos recursos se necesitan para los jóvenes, para la familia que tanto necesita en El Salvador. Una cosa bien importante es que se buscó técnicos especialistas para que estos niños trabajaran con las escuelas de fútbol en Soyapango, figuras como Memo Rivera, Jorge Calles y otros reconocidos exfutbolistas fueron tomados en cuenta, fueron incluidos en estos programas de asistencia social deportiva a los niños de Soyapango, San Marcos y Jiquilisco en el departamento de Usulután y así en tantas cabeceras departamentales.
Sí, realmente la idea central, fíjate, fue que zapatero a tus zapatos. Para ser competitivos y hacer un programa de esta naturaleza se necesita formar un verdadero equipo de conocimiento y de gente que sepa cuál es el objetivo real del asunto. Memo Rivera fue uno de los principales precursores que tuvimos, fue invitado por parte de Carlos Ruiz y mío para que asistiera. Memo ahí tuvo su primera experiencia en lo que es el fútbol infanto-juvenil. El profe Calles, que también jugó un papel muy importante y estuvo con Memo. Estuvo también Saúl en la parte de San Marcos, que también fue un futbolista de la Alianza. Y luego en la última etapa estuvo el primo Jorge Búcaro, el cual logró hacer campeones 2 veces a los muchachos en Dinamarca, de 3 torneos que ganamos. Los últimos 3 torneos de la Dana Cup en Dinamarca, el equipo a vencer se llamaba Soyapango. Parece increíble, vencimos al Cruz Azul de México, a la reserva del Real Madrid, vencimos a reserva del Flamenco de Brasil, vencimos equipos de Alemania, de Suiza, de Suecia, de Noruega. O sea, eran los niños imparables, aquellos chiquititos que les decían los suecos y la barra, y que se convirtió en la alegría de toda la comunidad nórdica que vive allá, salvadoreños y salvadoreñas. Y también en ese gran esfuerzo que estuvo Carlos Ruiz, estuvo mi persona, invitamos a Jorge Búcaro, el exmundialista, que atinadamente logró seguir ese proceso que Memo había iniciado. Y luego cuando volvimos acá y generamos la Gotia Cup, la COINFES, eso ubicó a todos los futbolistas. También estuvo Jaime Rodríguez, no hay que olvidarlo. Inclusive la población desconoce que vino el pibe Valderrama, iba a venir Maradona en ese momento cuando tuvo un problema de salud, ya no pudo venir, pero comenzamos a abrir al mundo la situación del buen fútbol, el talento y los buenos profesores que tenemos aquí para practicar el fútbol. Uno de ellos ha sido Calle, que siempre ha estado permanentemente y pidiendo por qué no volvemos a hacer todo ese gran proyecto. Yo le digo, Calles, ahora que yo voy al Parlamento Centroamericano vamos a volver a integrar, e inclusive si no logro la posición en el Parlamento, una de las ideas es retomar esto por el beneficio de los jóvenes. Pero también el llamado de los futbolistas, también hicimos las gestiones para que los futbolistas exmundialistas logren tener sus privilegios que ya tenían, como es el acceso a los eventos deportivos de derecho de por vida, ya que dieron un gran honor y gloria al deporte salvadoreño. Y eso se está logrando. El amigo nuestro y uno de los miembros del partido, de la bancada, entre ellos el Chino Flores, han estado trabajando para ello y entiendo que ya se propició. Yo lo que necesito decirle a todos es que para poder hacer todo esto no lo hace una sola persona, se hace en equipo, se hace con las comunidades, con los apopenses, los de Aguilares, los de Soyapango, los de San Marcos, los de Mexicanos, todos podemos contribuir. Por eso necesitamos buenos alcaldes, alcaldes con conciencia, para que trabajen toda esta rama del deporte, pero además de proyectos sociales que nos benefician a todos, porque cada vez que nosotros logramos que alguien salga de la calle o no se convierta en un delincuente, ganamos todos. Y ganamos todos a través del proyecto deportivo. Y ya hay la experiencia. El gran sueño que Leonel Búcaro tenía era rescatar al deporte salvadoreño, pero sobre todo en este campo al fútbol, y dimensionar el fútbol femenino para que las muchachas también tengan acceso. Se quedó en el tintero en aquel momento la llevada de un equipo femenino a Suecia. Eso está pendiente y es una promesa que hay que cumplir, ya que tanto las muchachas en Suecia como de otros países me decían, Leonel, ¿por qué no traes un equipo de muchachas también? Pero en aquel momento íbamos iniciando el proceso de organización del fútbol femenino. Y ahí tenemos gente como profesor Calle, Memo Rivera, Jorge Búcaro, Rugamas, que ha aparecido por ahí, me está diciendo que trabajemos juntos, y todos aquellos que quieran. Entiendo que el Pelé Zapata en la zona oriental también está queriendo participar, y podríamos trabajar nuevamente todo esto, pero eso depende de cuánto nosotros hagamos una organización colectiva y que dejemos de disputarnos situaciones complicadas y hagamos de El Salvador un bien de paz, un bien de desarrollo, un bien de la comunidad. Hay problemas, sí los hay una política de odio, hay que contrarrestarla, y por eso hay que salir a votar el 28 de febrero, porque todos estos proyectos son válidos, y si usted se pregunta, no se ha hecho nada después de algunos años. Leonel Búcaro está dispuesto a retomar la senda del deporte, de los muchachos y las muchachas, y también de los profesores, porque es importante
que los que se dedican al deporte sean estos periodistas, entrenadores y todos aquellos, porque el proyecto por una juventud segura, no a la violencia, no a las drogas, involucró pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, entrenadores, analistas. Yo me encargué de la parte motivacional y organizacional del mismo proyecto por mis altos estudios y logramos triunfos, porque El Salvador, estos equipos lograron tener lo que otros no han tenido. Campeonatos en Europa a través de Dinamarca, la Dana Cup, y el tercer lugar en el Mundial Infanto Juvenil de Suecia, la Gothia Cup. Muy interesante. Y quizás profundizar en ese tema del apoyo de los ex mundialistas. Efectivamente, el licenciado Manuel Flores, el Chino Flores como le conocemos, diputado del Frente, fue el hombre que presentó esa nota de correspondencia en la Asamblea, esa pieza de correspondencia en la legislativa, con el apoyo de la fracción del Frente, y así se les ha otorgado a los mundialistas una pensión vitalicia. Es correcto, es un proyecto que veníamos trabajando en el mismo marco, ¿verdad? Porque tú recuerdas, en un momento determinado se les cortó a los deportistas mundialistas el ingreso inclusive al estadio, ya que se dijo que se le quitaba el privilegio, un privilegio que habían ganado en una época difícil. Acuérdate que la guerra del fútbol, las confrontaciones, el honor de cada salvadoreño, porque cuando alguien triunfa, todos se quieren poner la medalla en el pecho, pero cuando alguien está derrotado, nadie lo quiere hacer, y aquel gran triunfo sobre Honduras, la ida al Mundial de México, fue algo apoteósico para los salvadoreños, igual la ida al Mundial de España en el 82. Entonces conversamos mucho y el Chino Flores le dio iniciativa a través de la bancada, y fue gracias a este evento y a lo que hemos venido trabajando que se ha logrado ese gran privilegio y ese reconocer en la historia a los futbolistas mundialistas de El Salvador. Creemos que también hay que hacerlo con otros deportistas, porque no solamente se trata del fútbol. El Salvador debe de volver a reconocer a sus hijos e hijas que le han dado gloria y triunfo a esta pequeña nación que es grande de corazón y luchadora de por siempre. Leonel Búcaro, ¿cuáles son las propuestas que lleva usted al integrarse al Parlamento Centroamericano, de ser electo el próximo 28 de febrero? Primeramente decirte que Leonel Búcaro, cuando vivía en Suecia, fue electo diputado del Parlamento Centroamericano. Ese fue mi retorno. Al venir implementé un proyecto fuerte en el Parlamento que se llama la Agenda 10. La Agenda 10 es la composición de los megaproyectos que unifican a todo Centroamérica y República Dominicana, cuyos componentes facilitan la integración en la práctica. Yo veo a Centroamérica como una sola región y una sola nación. 523.000 kilómetros cuadrados de tierra con costas atlánticas, caribeñas, pacíficas, con una cadena de volcanes hermosos, con lagos, ríos, naturaleza, con una gente amorosa del mismo idioma, con costumbres similares. Somos un atractivo en la geopolítica mundial, pero a lo largo de la historia nos han querido ver como pequeños países peleando constantemente, y la lucha por la integración nos han hecho que no la veamos como debe ser. Entonces se crea la Agenda 10. El primer punto que desarrollé cuando fui electo presidente en el año 2012-2013 fue la eliminación del roaming a la telefonía celular. En aquella época esto era llamada internacional y tenía un costo elevadísimo. Convencimos a través de estudios a las empresas que trabajan con telefonía celular que iban a ganar más y liberaban todo este proceso. Ahora es un hecho y la gente lo usa, pero no sabe que tuvo su origen en el Parlamento Centroamericano. También se desarrolló el paso fácil a través del CA4. CA4 porque es un tratado firmado por 4 países, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Esto a veces se complica por las autoridades locales o por falta de conocimiento, pero los centroamericanos firmantes del CA4 deberíamos de circular con un control mínimo y sin mayores problemas. También se ejecutó la política de cielos abiertos y vuelos domésticos. Esto tiene que ver con que en Centroamérica el costo de un pasaje entre los países es un asalto en el aire. Las compañías de aviación extorsionan prácticamente al pasajero con el beneficio de cada país. Entonces creamos cielos abiertos y vuelos domésticos y pedimos y lo logramos que cada país liberara en sus constituciones y se convirtiera Centroamérica un solo cielo. Esto hace y obliga a las compañías
a no hacer vuelos como internacionales en la región, sino que de nivel nacional. Algo que pasó hace poco y la población no puede ver, que el presidente Bukele con el presidente Yamatei de Guatemala firmaron ya el convenio de la primera generación de vuelos domésticos entre Guatemala y El Salvador. Eso no me lo estoy inventando, lo pueden leer en los medios de comunicación, resultado de la política que Leonel Búcaro con su equipo y los diputados propusimos en esa época. Eso está en la Agenda 10 de aquel momento. También la homologación de títulos universitarios. Parecería mentira, pero en estos pequeños países los títulos no son reconocidos si uno se gradúa en El Salvador con respecto a Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá. Para ello hay que estandarizar la educación. Iniciamos un proceso para hablar con los ministros de educación de la región, con los rectores de las universidades estatales primero, y comenzamos el proceso. Yo comprendo que cuando terminé mi mandato en el 2016, todavía eso quedó ahí pendiente y en marcha. Hay que seguirlo trabajando. El otro gran tema que desarrolló Leonel Búcaro es el llamado desarrollo del Golfo de Fonseca, un tesoro de la naturaleza que tiene Nicaragua, Honduras y El Salvador. Usted sabe, televidente, que en el Golfo de Fonseca vive alrededor de 2.1 millones de centroamericanos entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Fui a explorar el Golfo con ayuda de la Marina Nacional de El Salvador y la Marina de Nicaragua. Revisamos cómo estaba en aquel momento, les estoy hablando del 2013, 2014, y revisamos este aspecto. El Golfo de Fonseca lo estamos asesinando los tres países. Ahí es una cloaca de plásticos, de botellas, pero también de aguas negras. Ahí van a dar al pobre Golfo de Fonseca. Ya tenemos peces que están flotando muertos, tenemos una marina que está aniquilándose. Nosotros necesitamos rescatar el Golfo de Fonseca y por eso lanzamos Zona de Paz, Desarrollo en el Golfo de Fonseca. Para ello, usted quizás no lo sabe, pero Leonel Búcaro fue electo en el año 2013 presidente del Parlamento Euro-Latinoamericano. Quiere decir, hay una asamblea entre los dos continentes de Europa y Latinoamérica, en el cual hay una asamblea parlamentaria que consta de 150 diputados de ambos lados, 75-75, tiene dos presidentes, uno por Europa y uno por Latinoamérica y el Caribe, y este servidor fue electo en Chile en el 2013 por una votación del 97% de los representantes de todos los partidos de Latinoamérica y el Caribe, representantes de congresos nacionales, regionales, para ser el presidente de esa Cámara de Diputados entre ambos continentes. Esa fue mi tarea durante casi 3 años. Terminé el 2016 como presidente del Parlamento Euro-Latinoamericano. Usted lo puede constatar en los medios de comunicación, en Google, revisando, poniendo mi nombre, y ahí va a encontrar qué hizo Leonel Búcaro. Entonces, a través de eso, el proyecto del Golfo de Fonseca lo presentamos a los europeos y hubo una donación de 22 millones de euros para hacer la primera etapa, que era limpiar el Golfo y luego comenzar a hacer un proceso de estudio de factibilidad de cómo hacer esa riviera que podría parecer a una pequeña Hong Kong, con una administración conjunta respetando la frontera de los tres países, pero generando riqueza en vez de seguir disputándonos la miseria. El otro proyecto de la Agenda 10 de la época fue el ferry. Para la elaboración del ferry conté con amigos que trabajan en sistemas de comunicación. Se hizo el estudio y se llegó a la conclusión que era viable un ferry entre El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y que eso iba a agilizar el comercio de la zona, pero además iba a facilitar el turismo de los centroamericanos. Ese trabajo fue grande, se tuvo que ir a hablar con los ministros de turismo, los presidentes de los países miembros, y luego presentar el proyecto. Luego se depositó en CEPA en El Salvador y en cada uno de los organismos correspondientes de cada país. ¿Por qué no se ha hecho? No se ha hecho por las dificultades que tienen a veces las políticas de conflicto y de odio, porque para ello se necesitan buenas relaciones entre los países, como una sola Centroamérica. Es importante darse cuenta de ello. En aquel momento era factible porque todo estaba en concordancia. Daniel Ortega en Nicaragua lo aceptó la presidenta de Costa Rica, el presidente de Panamá, y aquí en El Salvador también tenía el FMLN la presidencia. Ese proceso, que ahora debería de estar en marcha, lo tiene ya CEPA, y próximamente van a inaugurar la parte que corresponde a El Salvador y Costa Rica. Es una gestión y una propuesta del Parlamento Centroamericano cuando Leonel Búcaro era presidente. Luego, en esta nueva etapa,
ya que se dejó pendiente muchas cosas de la Agenda 10, hoy yo estoy lanzando el nuevo proyecto, la Agenda 10 en marcha. En marcha, usted comprenderá, es porque ya hicimos una parte. Quedó pendiente el tren mesoamericano, una gran gestión. Ese tren mesoamericano debería de partir desde Chiapas y terminar en Panamá. Son dos formas, el tren de carga y el tren de pasajeros. Usted se imagina lo que es movilizar a los 55 millones de ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el área de Centroamérica y que podamos hacer esos viajes que hacen en Europa, en otros países del mundo, aquí mismo en Estados Unidos, y que usted se pueda montar para ir a Chiapas si quiere un fin de semana, para ir a Panamá, y que ya no lo asalten las empresas de aviación, pero además cuidando el medio ambiente, porque los trenes generan mejor medio ambiente que el uso de la aviación. Ese proyecto, Leonel Búcaro fue a Europa con presidente del Parlamento Euro-Latinoamericano, hablé con México, con Estados Unidos para ver la zona, con México para ver la parte de Chiapas, pero hablamos con Italia, Francia y con España para que los tres países en conjunto pudieran acceder a los fondos de la Unión Europea para ese gran proyecto. Se hizo el estudio de factibilidad, nuevamente quedó depositado en CEPA, pero no sabemos qué más pasó ahí. Ahora hay que reactivarlo, hay que hacerlo. Yo entiendo que el actual gobierno, ¿verdad?, ha visto el proyecto y lo ve factible y ojalá lo logremos desarrollar. Ese es uno de los grandes temas. Y el otro son las becas Morazán. Las becas Morazán es la idea de que los estudiantes universitarios o que comiencen una carrera puedan movilizarse en Centroamérica y República Dominicana y hacer estudios en cualquiera de los países miembros del sistema, como se hace en la Unión Europea a través de las becas Sócrates, Erasmus, que yo viví en mi época de estudiante en Europa. Eso es posible hacerlo, pero para ello necesitamos gente que sepa de la integración. Usted ha oído muchos candidatos y candidatas que dicen que van a ir a mejorar el Parlamento centroamericano, o que el Parlamento no sirve para nada, o que es el refugio de los políticos que ya son el cementerio, o de corruptos, o que es un ente decorativo. Es gente que no sabe. Sí le puedo decir, por la experiencia, es cierto que hay diputados y diputadas que solo llegan a cobrar, pero eso hay culpables. Primero, el partido político que los nombra, y segundo, el ciudadano que les da el voto de confianza. Hoy usted tiene una gran posibilidad. Independientemente del partido, usted tiene que saber con qué persona usted va a contar y le va a dar la confianza. Yo le estoy describiendo las cosas grandes que hemos hecho, las cosas grandes que podemos hacer, pero eso depende del ciudadano. Yo, si usted el 28 de febrero me da el apoyo y dice, Leonel Búcaro debe continuar con todos esos proyectos, vamos a hacerlo. Y si usted no me da el apoyo y no quedo de diputado, igual yo tengo el compromiso de seguir construyendo esa gran nación centroamericana con esos contactos que ya se tienen. Otra gran mitología en el Parlamento es que el parlamentario centroamericano gana un gran sueldo. Eso es mentira. Usted debe saber que el sueldo de un parlamentario centroamericano es de $1,200, el sueldo. Pero el parlamentario tiene que trasladarse desde Dominicana a Guatemala, desde Panamá a Guatemala, desde El Salvador a Guatemala. Para ello, el parlamentario recibe el pasaje, recibe dinero para el alojamiento, recibe para $150 para su uso de telefonía y hacer el trabajo. Eso al final, entre los 1,200 y los gastos para ir a hacer el trabajo a Guatemala, genera un salario de $4,300 aproximadamente. No hay más. El Parlamento Centroamericano no cuenta con vehículos como el Parlamento Nacional, no tiene nada de eso. Cada diputado pone su vehículo y al diputado se le entrega una placa de diplomático por dos razones. Uno, porque el Parlamento tiene dos características. Es una sede diplomática regional basada en los tratados de Viena. Y dos, es una asamblea parlamentaria que está regida por las mismas leyes del Parlamento Nacional. Es decir, la bancada de 20 diputados y diputadas que llegan al Parlamento Centroamericano deben estar regidos por la Constitución de El Salvador. Por eso el tema del fuero también es otra cosa interesante, porque está vinculado a la misma forma que tiene la Asamblea Nacional. Lo que no tiene el parlamentario salvadoreño son los privilegios de los diputados nacionales, mucho menos de la presidencia de la República, con esos gastos enormes en publicidad. El parlamentario centroamericano tiene una misión: integrar Centroamérica
mantener la paz en la región, que constituya la democracia y generar recursos para que haya economía para todos y todas. Le envía saludos Roberto Arias Chente, desde Santa Tecla. Roberto Chente, que sí lo conozco, ha estado ahí en la municipalidad de Santa Tecla. Wendy Segovia, que está ligada al fútbol femenino, dice que bueno, que se piense en que las niñas y jovencitas o un equipo femenino pueda participar en un evento en un país como el que usted mencionaba. También dice otro amigo que está pendiente aquí, dice, vamos a Suecia, ¿qué se puede hacer por el deporte en la región? O sea, porque lo estamos viendo el deporte individual. El Salvador lucha por su deporte, Guatemala igual, Costa Rica, Honduras, cada quien hace todo por tener selecciones individuales, pero en general por la región, ¿qué se podría hacer? Bueno, lo que les estoy explicando, la primera idea fue crear la COINFES, la Copa Internacional de Fútbol El Salvador. Hay muchachas que probablemente vean el programa, se recordarán todo ese gran proyecto. Somos los iniciadores del fútbol femenino en El Salvador. Y esto tiene, respondiéndole a Wendy, mi hija, que vive en Suecia, estuvo desde niña, de los 5 años, viendo el proyecto, se hizo futbolista y juega en un equipo de la Liga Mayor Profesional de Suecia. A los 17 años fue la portera de la Selección Nacional de Suecia. Un orgullo para nosotros y para los búcaros en general. En tema de cómo hacer en lo regional, la idea fundamental era que al hacer la COINFES, donde vienen de todo Centroamérica, sacar una selección y llevar esa selección a jugar a la Gothia Cup como centroamericanos. Esa es la integración en práctica. Pero no solo de muchachos, también de muchachas, porque es importante potenciar ese fútbol femenino que es de mayor agilidad a veces que el mismo fútbol masculino, de mayor elegancia y de buena competitividad. Allá en los países nórdicos el fútbol femenino tiene un nivel extraordinario, así que sí es posible hacerlo. Yo lo que creo que para ello debemos crear organización, debemos volver a motivar a los alcaldes y por eso es importante escoger alcaldes y alcaldesas que entiendan todo esto y que no solo agarren la cosa pública como un elemento de corrupción. Es importante apostarle a la comunidad, a los barrios. Fíjense que hay otro gran proyecto que Leonel Búcaro ha dejado pendiente y ojalá no lo vayan a copiar, o a lo mejor lo hacen y si lo hacen bien, ni modo. Es el primer gran torneo de fútbol calle de El Salvador. Y mi idea del fútbol calle es que en los barrios hagamos fútbol calle y que el mejor equipo vaya a competir al fútbol mundial de fútbol calle en Alemania. Eso lo podemos hacer, pero para ello necesitamos cambiar El Salvador, la aptitud, este tema fundamental. Terminemos con la política de odio. El Salvador no necesita eso. No necesita que nos dañen el cerebro de nuestros jóvenes. El Salvador necesita gente emprendedora, luchadora, rescatar los principios de la familia, de país, de centroamericanismo. Eso es lo que necesita El Salvador. No podemos seguir viviendo en un país donde el odio, el temor, las noches oscuras vuelvan a nuestro país. Pero eso depende de todos ustedes. Yo les pido que ustedes el 28 de febrero salgan masivamente a votar, sin temor. Usted va a estar solo ese día y de usted depende. Escoja, si usted cree que yo miento, no vote por mí, pero salga a salvar lo poco que hemos hecho en este país. Yo viví en un país altamente desarrollado, con mucha democracia, altos estudios, donde el dinero se le da a la población para que estudie y de buena salud y deporte. ¿Cómo no quisiera que este país lo tuviéramos en mínimo? ¿O acaso usted no recuerda el concierto con Calle 13, libre, sin que le costara más que una libra de frijol y arroz, para entregarlo a otro hermano que lo necesitaba? La idea era hacer un concierto cada año, con un grupo que los jóvenes quisieran escoger, y que nosotros los políticos hiciéramos el esfuerzo por traer eso, y traerle alegría al pueblo. Hoy nos encontramos con ese odio. Ha habido asesinatos en este momento, pero debemos salir todos, la abuela, el abuelo, el joven, el trabajador, el académico, el pobre, el clase media, todos, porque con contundencia hay que hacer un parón de bola a este tema. Como lo dijo Shafik Handel en su momento, sacar la tarjeta roja y decirle que queda fuera de juego. Bueno, Leonel, muchísimas gracias por su tiempo.
y agradecerle que haya conversado de estos temas tan interesantes con nosotros. Su despedida para todos nuestros amigos. Bueno, un llamado, yo estoy comprometido con el deporte en general. Quisiera haber mantenido todo esto, estuve fuera por los temas de carácter internacional, pero si hacemos un equipo, si logramos salir el 28F de esta situación caótica, yo les prometo que vamos a lograrlo. La comunidad internacional ya nos está viendo nuevamente y está la promesa de volver a las canchas de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de España, que nos han invitado, y hacer del deporte y la juventud actual un verdadero nido de buenos salvadoreños y salvadoreñas que nos van a poner en alto con sus medallas, así como ha sucedido con los talentos matemáticos de la Universidad de El Salvador y en otras ramas del deporte. Un saludo y gracias a todos los que nos escuchan y gracias a ti por darme esta oportunidad.